desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Bendiciones en este día en que nuestro Dios Todopoderoso permitió mantenernos de pie para poder traer el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Ahí donde estás, cómo está ese pueblo, esos ejércitos que Dios está preparando para su venida, para su segunda venida. Si tú eres oyente por primera vez, te invitamos a que tú también vengas y tomes un asiento para que puedas recibir la mejor parte y puedas ser nutrido con el alimento espiritual que Dios ha preparado para este día. Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestro programa. Padre Santo, en esta hora, Señor, te alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre. Gracias, Hacedor nuestro y Creador nuestro, tú que creaste los cielos y la tierra. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y declaramos que tú eres el Dios de todos los espíritus, que tú eres el Dios que ama a aquellos que están en los caminos equivocados, que tu reino es un reino sempiterno, desde la eternidad hasta la eternidad, de siglo en siglo. Tu palabra ha sido transportada, transferida, transmitida a todo ser viviente, a todos aquellos que en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, tú estás preparando para ser pueblo tuyo, Señor, para que cada día busquemos y anhelemos tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de compasión, aquel que lo llena todo. Gracias, Padre, porque en ti vivimos y en ti nos movemos y por ti fueron creadas todas las cosas. Para ti, Señor, y solamente para ti, Señor. Gracias porque nos permite disfrutar esta vida, Señor, que nos has prestado esta vida, Señor, para tener una vida consagrada y santificada hacia ti, Señor, y desearte con toda nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras fuerzas, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios, y que mi alma pueda declarar que solamente tú eres santo, 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 digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias y amén. En este día, nuestro tema que vamos a estar tratando va a ser en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, versos del 14 al 29. Y nuestro tema de este día es: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a dar lectura a nuestra porción bíblica que Dios proveyó para este día, con la cual vamos a ser bendecidos. Si tienes una Biblia, ábrela. Si no la tienes, toma nota. Vuelvo a repetir el texto: San Marcos, capítulo 9, versos del 14 al 29, y luego tú lo revisas, reflexionas en él y tomas aquello que te va a alimentar espiritualmente. Y vamos a ver, capítulo 9, versos del 14 al 29, nos dice así: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró. Y corriendo a él le saludaron y le preguntaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios, porque Jesús con poder y con autoridad le dio una respuesta. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra luz. Tú abres nuestro entendimiento y solamente tú puedes hacer las cosas que ningún ser humano puede hacer. Por medio de esta palabra, el Señor nos está invitando a creer en su palabra, que solamente es necesario creer. ¿Pero qué es creer? Creer es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza a entender o que no está comprobado o demostrado. Y vemos aquí que este padre estaba desesperado por la condición que su hijo estaba sufriendo. Y la palabra misma en el verso 21 nos dice que este joven sufría desde niño, ¿verdad? Que este espíritu inmundo que era mudo y sordo, lo estaba atormentando. Y lo que buscaba, lo que procuraba el espíritu inmundo era quitarle la vida, ¿verdad? Pero como no alcanzaba a quitarle la vida y había entrado a habitar en ese cuerpo humano, buscaba estarlo atormentando continuamente hasta conseguir su objetivo, que era quitarle la vida.
¿verdad? Entonces vemos que también creer es pensar, juzgar, sospechar algo, estar persuadido de ello. Que tú y yo estemos persuadidos, cuando nosotros creemos es porque ya estamos persuadidos de algo, de alguna idea o de alguna situación que estamos viviendo en ese momento, en una vivencia, ¿verdad? También creer es dar firme aquello a las verdades reveladas por Dios, ¿verdad? Aquellas verdades espirituales que su palabra nos muestra, ¿verdad? Aquellos misterios secretos que están escondidos en las santas escrituras, es necesario que nosotros las busquemos. Y por eso nuestro Señor Jesús nos hacía una invitación cuando nos decía: escudriñad las escrituras, porque en ellas habréis de encontrar la vida eterna. O sea que por medio de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno de los propósitos primordiales de Dios es sacarnos de la ignorancia, ¿verdad? Para que nuestra fe esté asentada en el fundamento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que cuando nosotros demos testimonio de creer, es porque nosotros hemos llegado a conocer a Dios, ¿verdad? Que cada vez que tú y yo nos sentamos, vamos a conocer una nueva faceta de Dios, ¿verdad? Porque Dios es ilimitado, Dios es inmenso, es infinito, ¿verdad? Nuestra mente no alcanza a descifrar y a entender y a explicar todo lo que Dios hace, ¿verdad? Es prácticamente imposible, por eso lo vamos haciendo por etapas, ¿verdad? Por etapas, así como Él va dando, así se va compartiendo. La palabra nos da la oportunidad de compartir para que otros puedan conocer también a Dios. También a nosotros nos da esa oportunidad, pero es fundamental creer, ¿verdad? Entonces, en el verso 19 vemos que Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cuando Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿cuántos en nuestra carnalidad como seres humanos no queremos entender que tenemos un Dios poderoso que nos hizo a su imagen y semejanza? Pero como nosotros estamos sentados en nuestras propias opiniones, pensamos que nosotros nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Y pensamos que con nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia que tenemos, podemos resolver toda situación. Cuando no es cierto, muchas situaciones se nos salen de nuestra vida. Pero ¿por qué razón no podemos sobrevivir, solucionar y sobreponernos a esas situaciones? Porque en nuestro ser se ha arraigado el espíritu de incredulidad, y Jesús lo conoció que en los seres humanos y aún los discípulos estaban faltos delante de Él, ¿verdad? Aún los discípulos no habían conocido que este género, este espíritu mudo y sordo, era un espíritu de los más grandes, de los más poderosos, de los mayores, ¿verdad? Que Satanás maneja a su antojo, y que para eso se necesita alguien que esté santificado, consagrado, orado y ayunado. Mira las características y las cualidades que tenemos para reprender demonios. Es un poco difícil para el ser humano. Cuando se le habla de oración, no quiere atender a los cultos de oración. Cuando se le habla de ayuno, tampoco quiere atender a los ayunos. Se le hace difícil, pero es necesario. Cuando se va a hacer liberación,
tú no puedes ir con las manos vacías. Déjame decirte, tú no puedes ir en tu carne. Tú tienes que buscar la presencia de Dios en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios quiere, adoradores en espíritu y en verdad. Y tú tienes que crucificar tu carne a través del ayuno para estar listo y preparado en cualquier momento que haya la necesidad de liberación. Tú lo vas a hacer, tú vas a recibir poder de lo alto, tú vas a recibir autoridad del Dios eterno para ordenarle al espíritu que deje ese cuerpo humano, que deje de atormentarlo, como vemos en el espíritu en el verso 25, donde Jesús le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando hoy, sal de él y no entres más en él. ¿Qué le ordenó? Sal fuera, ¿verdad? Es por eso poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a hacer una liberación, tú no vas a ir con tus manos vacías, tú vas a ir con oración, con ayuno, con el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús. Vas a ir a imponer tus manos y a ordenarle al Espíritu que está allí, que ha habitado, que ha ocupado ese espacio, a ordenarle que salga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús, ¿verdad? Que ese cuerpo venga a ser desocupado. Pero ¿para qué va a ser libre? No va a ser libre nomás para que quede allí viviendo en su carne. No, para que entre, para que ese lugar que va a quedar vacío va a salir fuera, pero que venga a ser morada el Espíritu Santo, para que venga a gobernar la sangre de Jesús en ese cuerpo, para que el señorío de Cristo sea establecido en ese corazón, para que el reino de los cielos sea manifiesto en ese ser humano, para que el reino de los cielos se establezca en esa alma, para que el poder de Dios venga a hacer lo que tiene que hacer, a iniciar una obra y a darle el fin que Él espera, ¿verdad? Entonces vemos que la incredulidad, cuando hay un ser incrédulo, Dios se ofende. ¿Por qué se ofende? Porque el espíritu de incredulidad es un espíritu satánico, es un espíritu demoníaco que pone un velo en nuestros ojos y no nos deja ver la luz de Jesús. Nuestro entendimiento está cegado, nuestro entendimiento está embotado y no puede entender cuáles son los propósitos de Dios, cuáles son las verdades espirituales, qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, cómo Dios quiere usarnos, cómo Dios quiere establecer en nosotros el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros no podemos entender eso que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma. Hay una batalla que ganar, una guerra que pelear, una guerra espiritual, ¿verdad? Pero no lo alcanzamos a entender y nosotros estamos débiles espiritualmente, ¿verdad? Y no podemos ganar las guerras y las batallas espirituales porque estamos débiles en el conocimiento de la palabra, estamos débiles con la sangre de Jesús, estamos débiles de la presencia de Dios, estamos desnutridos espiritualmente, estamos anémicos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a liberar a alguien si no estamos listos y preparados? Si nosotros mismos no podemos, ¿verdad? Los demonios están allí, pero no podemos ni siquiera reprenderlos, mucho menos vamos a liberarlos. Y vemos que los discípulos estaban careciendo también de esto. Vemos que no somos los únicos, que aún en los tiempos de Jesús, los discípulos estaban careciendo de oración y ayuno, como nos dice en el verso 19, ¿verdad? Vemos que no había
no había suficiente fe, no había suficiente conocimiento de Dios, no había suficiente autoridad espiritual. ¿Por qué razón? Porque todavía estaban aprendiendo los discípulos, estaban aprendiendo durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así tú y yo, igual estamos aprendiendo. Si verdaderamente somos discípulos, estamos en el camino aprendiendo esa autoridad espiritual, aprendiendo y conociendo cada día más de Dios, aprendiendo que nuestra fe tiene que ser aumentada, que si la fe que teníamos ayer necesitábamos más, ahora este día necesitamos más fe. Y mañana más, porque cuando nosotros venimos a hacer una liberación, todo nuestro ser se debilita. Entonces necesita ser fortalecido nuevamente. Pero ¿cómo lo vamos a fortalecer nuevamente? Crucificando nuestra carne a través del ayuno y buscando la presencia de Dios en oración para volver que nuestro vaso fue vaciado y nuestro vaso va a volver a ser lleno, ¿verdad? Entonces vemos que el poder de Dios no está limitado a unos pocos. Tú y yo, todos tenemos la misma oportunidad. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquel que quiera, venga, dice. Venga, la puerta está abierta para todos. Cristo Jesús está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Vemos que esta es una declaración grande cuando Jesús dice todo. En el verso 23 nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sí, todo le es posible al que cree. Pero cuando tú estés en oración y tú estés pidiendo algo, no pidas algo que parezca tonto delante de Dios. Pide algo que sea valioso delante de Dios. Tú tienes que aprender a pedir. Cuando tú pides, enfócate en tus anhelos espirituales. Segundo punto, enfócate en los anhelos que tú tienes para tu familia. Y como tercer punto, enfócate en los anhelos que tú tengas materiales, que si tú te ocupas primero de lo espiritual, luego de lo familiar y luego de lo económico Dios te lo va a dar por añadidura. Pero no pidas para tus deleites, pide tus bendiciones espirituales. Esas son en las que tú te tienes que enfocar primordialmente. Y si tú crees, Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice en el capítulo 9, verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que pide, pero pide con fe. Pide para tu espíritu, pide para tu alma, y Dios que está en los cielos, que pesa los espíritus y escudriña los corazones, Él te lo va a dar. En esta hora te voy a dar otra parte más de la fe. La fe que se requiere debe ser recibida como un don de Dios, ¿verdad? La fe que tú y yo necesitamos, la necesitamos como un don recibido de Dios. Si tú estás falto de fe, dobla tus rodillas, con ruego, con súplica, con clamor y con un corazón agradecido. Dobla tus rodillas delante de la presencia de Dios y dile, Señor, hoy vengo a ti, aumenta mi fe, Señor. Estoy débil en mi fe, pero yo sé que tú eres poderoso, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el que tiene las riquezas en gloria que tú has preparado, y tu palabra a mí me dice que tú me creaste para alabanza de tu gloria. Por lo tanto, Padre, aquí estoy yo, con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido delante de tu presencia, clamando, rogando, suplicando para que mi fe sea aumentada, para que mi fe cada día pueda ser
recibida de lo alto, ¿verdad? En esta hora vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra a mí me dice que si podemos creer, todo es posible en tus manos. Gracias yo te doy, Señor, por esta palabra poderosa. Gracias por ese pueblo que abrió las puertas de su corazón y recibió esta palabra. Señor, aumenta su fe, Señor. Aumenta su fe, Señor, y arranca de sus vidas, Señor, todo espíritu que se haya arraigado en sus mentes, en sus corazones, Señor. Arranca toda concupiscencia, Señor. Todo aquello que esté perturbando la vida de tus hijos, Señor, sea arrancado y desarraigado, Señor. Lo reprendemos en esta hora, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Los cubrimos en esta hora con la preciosa sangre del Cordero, Señor, y declaramos, Señor, que ellos son tuyos, son tus hijos, Señor, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas.